Hola, vamos a continuar con las clases de cinética. Ya vimos en el video anterior los fundamentos de los mecanismos de reacción, entonces ahora nos vamos a concentrar en estudiar algunos mecanismos. Muy bien, lo primero que vamos a ver entonces es la teoría del estado estacionario que nos va a servir a aplicar en varios mecanismos generales. La teoría del estado estacionario es una herramienta que vamos a utilizar para poder verificar los mecanismos que proponemos, para poder verificar, por ejemplo, que se cumplan las evidencias experimentales que se dan, ya sea que haya un intermediario, que haya eh, la ecuación cinética que se proponga y demás. Se puede aplicar a mecanismos que cumplan este tipo de reacciones o mecanismos donde haya un intermediario de reacción. Bien, lo vamos a estudiar con un ejemplo directamente. Por ejemplo, el mecanismo de la reacción global A queda C, que se puede escribir como A queda B mediante una reacción de equilibrio y B queda C mediante una reacción directa. Lo que dice la teoría de estado estacionario es que va a considerar que la concentración de B del intermediario es pequeño y varía lentamente. ¿Sí? Por lo tanto, si la concentración es pequeña y varía y prácticamente no varía o varía lentamente, entonces la derivada con respecto al tiempo va a ser nula. ¿Sí? Y además, como es pequeño, la velocidad de consumo de B va a ser mucho más rápida que la velocidad de producción de B. Por lo tanto, K2 más K menos 1, el camino inverso de la reacción, el de la primera reacción va a ser mucho mayor que K1. Por lo tanto, lo que dice es que el intermediario B alcanza una concentración de estado estacionario B estado estacionario. Entonces vamos a utilizar la teoría del estado estacionario para encontrar una expresión de la velocidad de la reacción global que dependa solo de la concentración de A y de las constantes cinéticas del mecanismo. Para eso vamos a plantear la variación de A, B y C según los pasos elementales del mecanismo. Primero veamos la velocidad de B. B cambia según cómo se produce por la reacción 1, es decir, este término acá, cómo se consume según la reacción 1 en sentido inverso, este término acá, y cómo se consume según la reacción 2. Bien, además la teoría del estado estacionario lo que nos permite justamente decir esto, que esta derivada es aproximadamente 0. Aplicando esta condición podemos encontrar una expresión para la concentración de B en el estado estacionario que depende solamente de la concentración de A y de las constantes cinéticas. Ahora analicemos el consumo de A. Vamos a plantearlo como consumo solamente porque así aparece en la velocidad de la reacción global, pero podríamos plantearlo también como velocidad, como variación de A sin ningún signo adelante, sin este signo de acá. ¿Okay? Entonces, A se va a consumir según la reacción 1 en sentido directo y se va a producir según la reacción 1 en sentido inverso. ¿Sí? Recuerden, siempre los planteamos de esta manera porque son pasos elementales, entonces la velocidad de cada paso va a depender de la concentración de los reactivos de ese paso en particular. Si reemplazamos la concentración de B en el estado estacionario por la expresión que obtuvimos recién, entonces podemos obtener una, una expresión que depende solamente de la concentración de A. Si despejamos, llegamos a esta expresión. Lo mismo podemos hacer para C. ¿Sí? La velocidad de C va a variar solamente en función de la etapa 2, que depende solamente de la concentración de B en estado estacionario. Reemplazando B en estado estacionario, llegamos a una expresión. Fíjense que las dos expresiones son iguales y tiene sentido que sean iguales, ya que tanto la derivada de C con respecto al tiempo o menos la derivada de A con respecto al tiempo son la velocidad de la reacción global y tienen que ser la misma. Además notemos que las constantes cinéticas que nos quedaron ahí representarían a la constante cinética de la reacción global. Bien, veamos el siguiente mecanismo general que va a ser el mecanismo de Lindemann. El mecanismo de Lindemann se desarrolló para estudiar la cinética de reacciones de descomposición de gases que son unimoleculares. El mecanismo establece que el orden de la reacción va a depender de la presión a la que se desarrolle la misma. Para la reacción A gaseoso que da productos propone el siguiente mecanismo. Primero una reacción reversible rápida, A más M que da A asterisco más M.
donde M puede ser un gas inerte, otra molécula de A, una molécula de producto o un intermedio de reacción. Además, A asterisco es una molécula de A activada por colisiones, es decir, una molécula de A que tiene mayor cantidad de energía que una que no sufrió ninguna colisión. Entonces, para A asterisco se puede plantear que existe una concentración de estado estacionario que es pequeña y constante, es decir, se puede plantear la teoría del estado estacionario. Además, el mecanismo propone una segunda reacción lenta que se interpreta como que en un determinado instante existe una molécula de A asterisco con suficiente energía para dar productos sin la necesidad de colisionar con otra. Entonces, planteemos para el mecanismo que propone Lindemann la variación de A asterisco. A asterisco va a aparecer según la primera reacción en sentido directo, desaparecer según la primera reacción en sentido inverso y también desaparecer según la segunda reacción. ¿Sí? Fíjense que ahora en el caso de la primera reacción, tanto en sentido directo como en sentido inverso, depende de la contracción de dos reactivos, de A asterisco, de A activado en estado estacionario por M o de A por M. ¿Sí? Eso es porque, como son pasos elementales, dependen de la molecularidad de la reacción. Si aplicamos la teoría del estado estacionario, que justamente hacer que toda esta derivada sea igual a cero, entonces podemos hallar una expresión para la concentración de A asterisco. Bien, ahora planteemos la velocidad de la reacción global, que va a ser igual a la variación de la concentración de productos e igual a K2 por A asterisco en el estado estacionario. Reemplazando, llegamos a la siguiente expresión. Noten que esta expresión tiene las dos constantes, las tres constantes cinéticas y tiene la concentración de A y de M, y la de M también está en el denominador. Bien, entonces, ahora vamos. El mecanismo de Lindemann dice que el orden de la reacción cambia en función de la presión. ¿Por qué dice esto? A altas presiones, es decir, un bar, es decir, presión atmosférica, aumenta el número de colisiones. Por lo tanto, se favorece la reacción que se basa en colisiones, es decir, la reacción 1. Recordemos que la reacción 2 se da sin el aporte de energía extra. Simplemente una molécula de A que tiene suficiente energía da productos. Por lo tanto, aumenta la velocidad de desactivación de A, asterisco, que es la reacción que depende de las colisiones, frente a la velocidad de formación de productos, que es la reacción 2. Como vemos en la comparación, esto significa que K-1 por A asterisco por M, que es la velocidad de consumo de asterisco, una de las velocidades de consumo de asterisco es mucho mayor que la velocidad que consume asterisco para dar productos, que está acá. Si en esta misma simplificamos ahí, vamos a ver que nos queda el denominador de la expresión que obtuvimos antes. Si reemplazamos en esta expresión y aplicamos las mismas condiciones, es decir, que K2 es mucho menor que K-1 por M, entonces se simplifica K2 y además M. Por lo tanto, la velocidad de la reacción me va a quedar dependiendo solamente de la concentración de A. Como esta definición viene, como esta ecuación de la velocidad de la reacción viene de la formación de productos según la etapa elemental, el paso elemental 2 del mecanismo, significa que es una etapa elemental. Por lo tanto, la velocidad de la reacción global, en este caso, va a seguir a esta expresión que corresponde de orden 1 porque depende de la concentración de un solo reactivo. ¿Sí? Además, K', esta K' que tenemos acá, es toda esta expresión que tenemos acá, K2 por K1 sobre K-1. A presiones bajas, 10 a la menos 4 bar, pasa lo contrario. Se desfavorecen las reacciones que involucran a asterisco porque disminuyen la cantidad de colisiones. Por lo tanto, se favorece la reacción de la etapa 2. K2 en este caso va a ser mucho mayor que K-1 por M. Reemplazando de igual manera en la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior, vamos a ver que
K-1 por M es mucho menor que K2 y nos queda una reacción de orden 2 porque tenemos justamente dos reactivos. Si en particular M es igual a A, nos queda que la velocidad de la reacción para la reacción gaseosa de descomposición molecular es de orden 2 y que su velocidad es de A al cuadrado, K1 por A al cuadrado. Bien, con todo lo que vimos hasta ahora, hasta este video se pueden hacer los ejercicios 10 y 11 de la serie 9 y además vamos a subir al campus un ejemplo más elaborado para aplicar la teoría del estado estacionario.